Buenas tardes a todos y a todas, una vez más a esta Escuela Socialista de Educación, y una vez más la vamos a realizar en Asturias para hablar de la innovación educativa a través de las distintas vivencias y experiencias de alumnos y de alumnas. Y en esta ocasión nos vamos a centrar en una fase educativa que hasta ahora no hemos abordado, que es la educación de adultos. Esa educación de adultos que en muchas ocasiones no ha tenido pues la atención necesaria por las distintas administraciones, y tampoco se le ha prestado pues, el impulso, ¿no?, que tenía que desarrollar. Pero hay que recordar la importancia de este tipo de educación en unos momentos tan trascendentales como estamos viviendo, en los que la formación a lo largo de la vida es un objetivo que hoy en día todas las personas tienen que compartir. Y es cierto que antes se vinculaba la educación a una etapa concreta de la vida, normalmente a la etapa de educación obligatoria, postobligatoria, obtención de un título, y después, pues muchas personas no volvían a pasar por las aulas con tanta frecuencia. Pero hoy en día, en una sociedad tan globalizada, con tantas demandas sociales, es una realidad que las personas adultas tienen que seguir adquiriendo nuevas competencias, nueva formación, y este objetivo requiere el trabajar con personas de distintas edades, de distintas procedencias, con distintas experiencias vitales, de maneras alternativas. Ser capaces de acercar el currículo, adaptar el currículo, que en otras etapas educativas se trabaja de una manera más homogénea, y también adaptarlo pues, a esas experiencias vitales tan diferentes que los alumnos que pasan por los centros de adultos suelen tener. Y para hablar de este tipo de experiencias en la educación de adultos, para hablar de la motivación, ¿no?, que también hay que impulsar por parte de los docentes que se dedican a este tipo de enseñanza, pues contamos con dos personas que nos acompañan en esta escuela. No son nuevos, repiten ya Escuela Socialista, y que vienen pues, del mundo de la educación, de ser personas profundamente conocedoras de experiencias de innovación educativa, y por eso las traemos a esta Escuela Socialista, en la que nos caracterizamos por buscar experiencias de innovación, tanto desde el ámbito de la enseñanza universitaria como desde las experiencias que los docentes y las docentes están trabajando en el aula. Hoy vamos a trabajar una de esas experiencias que se trabajan en el aula, desde el aula, y con docentes que tienen una larga y amplia experiencia de trabajar en distintas etapas educativas, pero sobre todo apostando siempre por la innovación y la investigación educativa. Contamos esta tarde con Luz Pontón, que es además secretaria de Educación en Asturias. Luz Pontón es maestra, es especialista en lengua española, francesa, inglesa y también en lengua asturiana. Llevas trabajando desde el año 2008, si no me equivoco, en un centro de adultos, el Fontán, aquí en Asturias, y junto con Miguel Ángel Méndez Pérez, que también es otro docente y que tiene una amplia experiencia porque has pasado por distintas etapas educativas, y también has cooperado como profesor asociado y colaborador en distintas universidades, y ahora estás en la administración, pero vamos, tienes toda una trayectoria de innovación e investigación ligada a la educación. Entre ambos estáis realizando una investigación que se va a traducir en un libro para introducir eso que comenzaba al principio de mi exposición. Cómo se trabaja con alumnos adultos a través de sus propias experiencias vitales, es decir, utilizar sus propias vidas, lo que han desarrollado en algún momento de su vida, con problemas que están relacionados con la Agenda 2030 o con temas transversales, para utilizarlo, realizar unidades didácticas y al mismo tiempo servir de motivación a otros alumnos y poderlo utilizar también en otras etapas educativas. ¿He hecho un buen resumen más o menos de lo que consiste vuestra experiencia innovadora y los objetivos? Muy bueno, Luz. Luz, como siempre.
La verdad es que cuando, yo aterricé en el mundo de las escuelas de personas adultas, fue un poco shock, porque era totalmente diferente a una primaria, a una secundaria. ¿Por qué? Porque nos encontramos con el alumnado que podía tener 17 años, es decir, podía cumplir en ese mismo año los 18, es decir, menores de edad. Y nos encontrábamos también pues, con algún alumno que podía tener 71 años. Claro, lo que decías tú al principio, la diferencia de aptitudes, de conocimientos, de vida, porque tenían, pues, eran unas personas que apenas estaban, vivían con la familia, los más jóvenes, a personas que ya estaban consolidadas totalmente. Entonces, tienes que te enfrentar a unas clases que son absolutamente heterogéneas en todo sentido. Es verdad que en una aula de primaria o de secundaria los alumnos pueden ser muy heterogéneos, pero por lo menos la edad y las experiencias vividas más o menos están ahí, pero aquí son totalmente, pues, unas vidas totalmente diferentes. Claro, lo que te ves es la diversidad. Y yo precisamente, mi tesis fue hecha, pues, alumnado, diverso en secundaria, en inglés, en unas escuelas, en centros de formación de personas adultas. Y atendiendo a la diversidad, decías tú de los profesores. Claro, los profesores a veces te encuentran ellos, porque, bueno, hice entrevistas al profesorado para ver cómo desarrollaban esa diversidad, porque verdaderamente es importantísimo, ¿no? No ser el profesor que hace una clase tradicional, sino que te adaptas a los niveles del alumnado. Y te das cuenta que todo el profesorado decía, tenemos que atender esa diversidad, es muy importante, es muy necesario, pero después se sentían a veces un poco solos y a veces un poco indefensos en cómo podían trabajar esa diversidad. El perfil del alumnado cambió muchísimo desde que yo empecé. Era un alumnado, pues, sobre todo mujeres, personas mayores, 50, 50 y pico años, que por las circunstancias de que se casaron muy pronto no tuvieron una manera de poder continuar sus estudios. Entonces, lo que intentaban, bueno, pues era formarse, ahora que ya en esos momentos habían dejado la familia, habían dejado los niños y querían formarse. Hoy en día el alumnado es mucho más diverso. Tenemos que pensar que yo creo que es lo más, en el nivel educativo es lo más heterogéneo y lo más amplio. Y ahora tenemos a un alumnado joven, a un alumnado de 18 años, que, bueno, vienen porque no acabaron los estudios, pero que a veces están un poco presionados por las familias, sobre todo cuando son alumnos de nacionalidad española. Y otros alumnos, pues no, verdaderamente quieren formarse, quieren tener el título y quieren, bueno, quieren tener un futuro, ¿no? Se abrazan a la educación con la esperanza de que la educación pueda solucionarlos una vida, porque generalmente son alumnos muy vulnerables, en general. Son alumnos que muchas veces trabajan, tienen trabajos precarios, bueno, pues yo tuve alumnos que o sea, tenían que cuidar por la noche a personas mayores y a veces hasta nos dormían en clase porque estaban verdaderamente agotados. O sea, es un afán por la superación, que eso es muy importante. Y después tenemos al alumnado, pues de 20, 30, 40, 50, que en esos trabajos precarios a veces pueden combinarlos con la educación pues se nos matriculan ahí. Claro, ¿qué vas viendo? Que, como sabemos, el profesorado, y yo que soy tutora siempre intentas conocer a los alumnos. Y en las primeras entrevistas, claro, es complicado porque ellos no te conocen, te ven como, bueno, vamos a ver, y te hablan pues de cosas que no puedes quizás llegar a más profundidad. Pero poco a poco, como los vas conociendo y te van contando sus historias, ves que todos los alumnos tienen unas vidas mm, tan, tan especiales, a veces tan duras, a veces con experiencias muy traumáticas, porque también nos está entrando muchísimo alumnado latino. Guatemala, México, Venezuela, Colombia,
también de Senegal, tenemos algún rumano, algún ruso, bueno, y a veces es una variedad y a veces la española soy yo, a veces hay también españoles, generalmente jóvenes o incluso más mayores. Entonces, claro, es ver la posibilidad de que esas experiencias, porque lo que nos interesa ahora es que llegar al alumno. ¿Y cómo puedes llegar? ¿Cómo puedes llegar al alumno? Pues realmente con materiales reales. Y es lo que menos hay hoy en día. Unos materiales reales de unas vivencias, unas personas, que además realmente sin hacer mucha selección, porque lo que hubo son entrevistas, eh, metodología flexible y holística, o sea, metodología solamente con entrevistas, donde no solamente una entrevista, sino que en varias ocasiones vas dejándolos hablar, nunca censuras, siempre intentas que te cuenten y hasta incluso a veces hubo personas que quisieron colaborar, pero que no podían, lloraban, porque había algo, algún hecho traumático tan importante en su vida cuando eran jóvenes que nunca se lo habían contado a nadie, ni a la pareja, ni a los padres, y ahí realmente era hasta terapéutico. Claro, eso hacía una unión te hace una unión entre el profesorado y entre los alumnos, pues que no lo puedes encontrar de otra manera, porque es bueno, pues eso, contar su vida, además decir, esa vida va a ayudar, porque es lo que consideramos, que esa vida va a ayudar a, al- a los alumnos de secundaria, al alumnado de bachillerato, incluso al alumnado de universidad, porque es verdaderamente acercar la educación a la razón y a la inteligencia emocional, a las emociones. Y Ujú. sabemos que con las emociones llega mucho. Voy a poner algún ejemplo para que nuestros espectadores entiendan un poco mejor de qué estamos hablando, para poner temas concretos, ¿no? Y lo voy a relacionar con la Agenda 2030 y también con los temas transversales, ¿no? Por ejemplo, si queremos trabajar la educación para la salud, no simplemente desde la materia específica, sino que queremos trabajar bueno, pues problemas relacionados que pueden surgir por no, bueno, pues por no cuidarnos, ¿no? Tenemos ahí un tema, podemos tener una experiencia, ¿no? Es de lo que estamos hablando, Sí, la experiencia de algún alumno. ¿Nos podéis poner algún caso? Porque por lo que sé y por lo que me habéis dejado leer, habéis trabajado temas como problemas de salud y adicciones, violencia de género, es decir, la experiencia de alguna alumna que ha sufrido violencia de género en su pasado o que quizás siga sufriéndolo en el momento en el que sigue yendo a las aulas y cómo se superan esos problemas. Memoria democrática, creo que es importante también que nos Muy contéis algún tipo importante. de experiencia de cómo se puede trabajar esto desde la experiencia vital de los alumnos. Y otro de los temas que también he seleccionado y que he visto que habéis trabajado es la emigración. Y la inmigración, pues evidentemente relacionado con lo que comentabas tú anteriormente, Luz, de que tenéis un porcentaje elevado de alumnos que vienen de otros países y que, bueno, pues es una experiencia muy útil y muy práctica para fomentar valores como la tolerancia, la integración, bueno, la cohesión social también, la integración, etcétera, ¿no? El respeto de unos a otros, ¿no? Es decir, aprender a convivir juntos, ¿no? Yo creo que son valores muy importantes que siguen y que deben seguir formando parte de cualquier etapa educativa y, por supuesto, en una educación de adultos también, teniendo en cuenta que a lo mejor es el espacio ideal para que personas de distintos países aprendan a convivir, ¿no? Miguel Ángel, cuéntanos alguna pues experiencia de sí, estas. por enmarcarlo un poco, cuando empezamos a ver las historias que Luz iba relatando y transcribiendo y datando categorizando con los alumnos, al principio ya veíamos que tenía un carácter transversal importante. Pero a medida que fuimos profundizando y trabajando en ellas, veíamos que esos problemas, que como muy bien ha explicado Luz, son problemas reales del día a día de las ciudadanas, de los ciudadanos, que en este caso el alumnado que va a adultos, veíamos que coincidían con muchas de las temáticas que esta nueva ley pretende abordar.
y sobre todo desde el punto de vista transversal. Cuando hablamos de temas transversales de educación para la paz, educación para la ciudadanía, incluso educación económica, porque muchas veces la marginación de no llevar unos hábitos, un control financiero nos produce ciertas marginaciones. Tenemos muchos casos de gente que vivía prácticamente hacinada y eso le conducía a una marginación social y está relatado. Entonces veíamos que bueno, pues las historias tenían todas sus peculiaridades particulares, pero muchas coincidían con estos problemas. Entonces empezamos a agruparlas por temáticas. Por ejemplo, cuando hablamos de hábitos saludables, tenemos 3 historias relacionadas con la salud mental, con gentes con problemas de salud mental, bien por hábitos nocivos de tomar sustancias tóxicas, etcétera, que acaban con derivaciones mentales y en salud mental y la estigmatización que esto produce, ¿no? Hay historias muy potentes, y luego se hace una actividad luego para intentar visibilizar estos problemas y como es otro tipo de enfermedad. Cuando hablabais de obesidad, pues también, pues muchas veces el no conseguir, el marcarse objetivos, que al final la juventud se marca objetivos o que la sociedad te lleva a ellos, pero no llegas, eso les produce muchas veces una frustración que alguno traduce en comida compulsiva, en unos hábitos también alimenticios no saludables y que luego esa obesidad también produce una estigmatización. Por eso tenemos 3 historias muy potentes, por ejemplo, de historias reales y de superaciones también, de cómo afrontar esto, qué trabajo se hace y también, pues, por ejemplo, cuando se hace a nivel práctico de aula, se busca soluciones, banco de recursos de ayudas, etcétera. Tenemos una historia muy potente de memoria democrática, de bueno, pues lo que significó vivir en una sociedad como la española, que en un momento no teníamos todas las libertades, que ahora que parece que son ya corrientes, que naces con ellas, pero esas no están heredadas ni van en el gen nuestro, sino que se consiguieron con mucho esfuerzo. Bueno, pues gente que vivió y que vivió la transición y que luchó por esos derechos también está recogido. En ese aspecto, cada vez tenemos menos alumnado con Claro, estos años. O Claro. sea, porque claro, hablamos ya de personas de más de 70 años, pero verdaderamente impactó el saber cuando la persona en concreto, por ejemplo, me acuerdo del último ujú, caso, que contaba cómo era su vida en un pueblo de Castilla, en una zona rural, cómo era la censura, cómo pasaba, cómo se tenían la gente que casar, no tenían libertad, y él pudo ir a Suiza y cómo cambió su vida y cómo comparaba pues la vida democrática y la vida totalmente diferente de lo que se suponía un país donde había una apertura y era democrático, a lo que era vivir en España. Y cuando él contaba, esta persona contaba esas experiencias, claro, con alumnos, con compañeros que tenían 18, 19, 20 años, casi no se lo podían creer, porque verdaderamente a veces no saben lo que pasó en España y lo que hubo y lo que leen a veces está distorsionado y manipulado, incluso por algunos partidos políticos y por el TikTok y por las redes sociales, y entonces se extrañaban. Claro, eso da a verdaderamente valores. ¿Qué valores estamos intentando llevar al alumnado? Que no solo sea una transmisión de conocimientos. Y entonces, a partir de ahí, se hablaba, bueno, pues de cómo tenía que ser una España democrática, cómo había cambiado, y una revisión histórica, quiero decir, esa ujú. transversalidad que te amplía muchos puntos. Y yo creo que para mí, en cuanto a la violencia de género, es algo que es muy llamativo, porque, claro, estamos hablando, la mayoría de 5 historias Sí, son 4 de estas personas, de estos estudiantes, estas alumnas, tienen edades entre 30, 50 y pico años, pero claro, como os decía antes, pues son latinas. Entonces son países que verdaderamente patriarcales, donde el papel de la mujer es de sumisión, donde el papel de la mujer es casarse, donde estudiar no es tan importante y donde algunas de ellas te hablan de que fueron regaladas por su padre, de que pensaban que sus padres eran sus padres y no eran sus padres, que tenían que cocinar, hacerlo todo, donde las violaciones desde la infancia son terribles. Además, ellos lo llevan porque no acaban de poder hablarlo
y donde ahora mismo es ese dilema moral, porque ellos a veces te dicen, ¿cómo pude aguantar yo estas situaciones? Y claro, eso lleva a pensar, porque la vida era así, y ellos se dan cuenta, era una vida donde la religión te decía así, tenías que ser así, donde tus familias, si tú decías algo, no eras la víctima, sino que habías sido la culpable de que la otra persona abusara de ti. Y entonces ellos ahora comparan la vida de España, la democracia, como hay, bueno, cómo puedes denunciar, cómo puedes no callar eso, entonces ven la diferencia. Pero lo más significativo es que la mayoría que eran personas mayores tuvieron que pasar muchos años y ser muy mayores para poder salir de ese círculo, de esa relación tan tóxica. Y sin embargo, la alumna más joven, 18 años, pero lo curioso es que la alumna más joven, española, eso sí, muy vulnerable, una familia muy vulnerable, donde la madre pues malvivía con un sueldo muy malo y además muy alejada de la familia, con 17 años y 18 permitía que su novio la controlara, no solo que fuera vestida así, sino que tenía que mandar fotos, que tenía, si iba al supermercado, tenía que mandarle fotos. Yo estoy en el supermercado, o sea, no me marcha a ningún lado más, o si iba a pasear al perro. Entonces, ahí, esa chica con 18 años, una discusión de celos, eh, em, eh, fue tal el ataque que le hizo un puñetazo que la dejó tirada en el suelo y ella entonces es como una reacción de decir, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago en esta relación? Yo tengo que contarlo a mi madre, yo tengo que cambiar. Y con 19 años dejó esa relación, eh, está estudiando, quiere cambiar y ahora busca otra pareja, pero con una pareja que la deja libre y que la ayuda y que quiere que ella se emancipe, que ella sea una persona libre. Entonces, ¿ves la diferencia? Cómo la gente más joven ya tiene otra perspectiva de la gente mayor que, bueno, que vive en otros países y que tiene otra educación. A lo que vamos, la educación en valores es muy importante y eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Sin ninguna duda. Mirad, escuchándoos a los dos, escuchando las vivencias por parte de los estudiantes, tienen un componente emocional elevadísimo, ¿no? Antes comentabas, ¿no?, que este tipo de actuaciones, ¿no?, que este tipo de actividades de trabajo con los alumnos impulsaba el trabajo de la inteligencia emocional, ¿no?, sin ninguna duda. Pero claro, son temas tan delicados Muy delicado. que forman parte, ¿no?, del ser, del interior de cada uno de estos alumnos y alumnas, ¿no? Y claro, a mí esto me lleva a pensar y a preguntaros de qué manera habéis sido capaces, ¿no?, cómo habéis logrado que algo que forma parte, ¿no?, de la privacidad más absoluta de estos alumnos hayan sido capaces de compartirlo, no simplemente con vosotros, ¿no?, sino de poner a disposición sus propias vivencias y que estas puedan ser utilizadas, ¿no?, para crear unidades didácticas. ¿Podéis explicarnos alguno de vosotros cuál ha sido el proceso, cómo se llega a eso, cómo se cuenta, de qué manera se comparte y cómo acaba en una unidad didáctica? Sé que es... Sí, yo creo que la categorización y sobre todo el hablar con los alumnos, puedo contarlo como tutora Luz, que compartió horas y horas y Sí, horas con ellos. Y luego, si quieres, hablamos un poco, porque hicimos un proyecto piloto el en el aula. paso a la experiencia didáctica. Claro, ¿cómo logramos eso? Porque esas personas son muy solidarias, porque ellos y ellas vivieron situaciones tan dramáticas muchas veces que al decirles que esto puede ayudar a otros alumnos bueno, que se pueden encontrar en situaciones similares, de mano ya eso les gusta. El segundo siempre es la privacidad. A algunos no les importaba que salieran nombre y apellidos, pero nosotros no estábamos expuestos, porque son temas, como decías, muy delicados. Entonces, la privacidad, o sea, los nombres que ponemos ahí no son nombres reales. O sea, que ellos están y ellas están de alguna manera protegidos. ¿Pero los compartían con otros compañeros Sí, las ellos no experiencias? les importa, más Ajá. que compartirlos, que bueno, los comparte más en el círculo, pero ellos sí, vamos, lo que nosotros hicimos es privacidad, es decir, no va a salir
Rosa Pérez Fernández, sino que va a salir con un nombre que no se va a identificar, ¿eh? Algunos incluso decían, bueno, pues en el libro cuando aparezca, a mí no me importa que se diga, pues colaboraron tantas, esas personas. Otras, por las circunstancias tan dramáticas que tenían, no querían aparecer, pero sí querían compartir esa experiencia. Claro, ¿y cómo lo comparten? Porque te acercas mucho a ellos, porque hablas mucho, porque, bueno, pues yo como pedagoga hago pedagogía e intento que ellos entiendan que no es escabroso, que no nos interesa, solo nos interesa esa vivencia porque puede ayudar, porque son unos valores, que es una reflexión crítica. Estamos hablando de la transversalidad y eso nos puede ayudar a muchas personas que les haya sucedido a eso. Entonces, ese respeto por lo que te digan, porque es absolutamente, cuando ellos te dicen, ¿a que lo hice mal? El no hacer ninguna crítica, porque además sus circunstancias creo que son, yo siempre digo que son héroes y heroínas. A mí son las personas a las que admiro, porque que les haya pasado eso y que todavía tengan las fuerzas, las ganas y esa sonrisa que yo a veces me digo, ¿cómo, o sea, ¿cómo pueden sonreír? O sea, esa valentía ante la vida. Y entonces el respeto y el poder ayudar a los demás es lo que ayuda a contar y porque confían en ti. Muy bien. Y el paso hacia las unidades didácticas, cómo Sí, transformamos el Es contenido, las historias de los alumnos en un elemento educativo que puede servir para otros alumnos, porque el siguiente paso es que no simplemente son para educación de adultos, sino que pueden servir para otras etapas educativas como puede ser secundaria y que son elementos, instrumentos, contenidos que pueden bueno, pues ayudar a trabajar la transversalidad en el aula. sí, de hecho, hicimos experiencias piloto en secundaria, en bachillerato. Yo creo que tiene varios factores muy potentes y la audiencia que nos esté viendo seguramente que ya está medio enganchada a las historias, porque cuando se trabaja en grupo y hay un colectivo, yo creo que parte también de que ellos se animaran cada vez a abrirse más, porque la experiencia, Luz, si no me corriges, pero cada vez iban increciendo hasta increciendo. dónde llegaban de intimidad contando, ¿no? A través Y de muchas entrevistas, no, al principio no, la persona no se puede abrir así, pero a través de muchas entrevistas se van Y yo abriendo. creo que este sentimiento hombre, somos un grupo que nos identificamos con cada uno con su problema, pero que tenemos una serie de problemas y que estos problemas pueden ayudar a unos terceros, ¿no? Yo creo que eso el alumnado, cuando lo escucha, algo tiene, porque esas historias son tan potentes y tan relevantes que podrían ser de ficción, pero no, son reales. También se plantean como que son historias reales de gente que hacía 2 o 3 años tenía la misma edad que estos adolescentes y que ahora, En algunos casos, en algunos sí. casos, y se les truncó los estudios en un momento dado y volvieron a retomarlos. Entonces, eso es muy potente. Yo no sabíamos la incidencia que iba a tener en el alumnado y los alumnados pedían acabar la historia, porque muchas veces una historia no la acababas, la ibas trabajando, leyendo por párrafos, haciendo las unidades según las tenemos programadas, y el alumnado quería terminar las historias y eso tiene ese factor de motivación que tenemos que encontrar ahora, porque ahora que estamos Ujú. trabajando todo a través de situaciones de aprendizaje, tenemos que buscar metodologías activas donde el alumnado se sienta protagonista ¿Puedes del poner algún proceso. ejemplo, algún tipo de actividad relacionada con alguna Sí, historia que hayáis trabajado en las unidades? trabajamos en los proyectos trabajamos con las de violencia de género y con las de hábitos saludables. Yo desde educación física trabajé con hábitos saludables y por ponerte un ejemplo, con el tema de la obesidad. Gente que empieza a contarse que muchas veces cuando están nerviosos, cuando suspenden un examen, comen compulsivamente. Y se identificaban con momentos dados de nuestro héroe que en ese momento hacía estas cosas. Cuando se hablaba de la salud mental, de cómo, bueno, pues el protagonista, en cierto, tomaba sustancias. Bueno, pues muchos adolescentes que no te lo dicen directamente, pero empatizan. O bien porque ellos
están pasando por ahí y se ven que les puede pasar, o bien porque conocen gente que ya está en esa situación, o que tuvieron episodios muy puntuales, y eso todo se traduce. Entonces, bueno, lo que se hace que es una exposición y luego intentamos trabajar con metodologías activas, porque un poco el libro también lo que pretende es aprovechar y metodológicamente las nuevas metodologías que hay para las situaciones de aprendizaje, bien ya desde, como siempre, con atención a la diversidad, a través del diseño universal de aprendizaje. Eso tenerlo siempre en cuenta para poder, porque esto lo puedes exponer en vídeos explicativos asociados, lo ven, también lo verbaliza el propio profesorado, el profesor o la profesora, pero es que además luego intentamos hacer gamificación. Intentamos hacer, yo por ejemplo, lo hago mucho con gamificación. Con esto de hábitos saludables, hacemos, por ejemplo, un Kahoot, que no sé si puedo hacer publicidad de esto, pero bueno, hacemos como un PowerPoint que tiene preguntas tipo trivial y lo van poniendo. Bueno, pues esto, todo, entre que las historias les engancha y que luego si lo haces con un proceso de gamificación también les engancha. Y por ejemplo, esta unidad didáctica concretamente tenía al final como una búsqueda del tesoro donde iban encontrando para hacer, tenían que moverse porque está adaptada el número de pasos que andan y las distancias en la búsqueda del tesoro. Y bueno, pues ya era un tema saludable y todas las frases que tenían que unir eran relacionadas con la alimentación y la salud mental y los hábitos saludables. Eso por ponerte un ejemplo. También hicimos algo en violencia de género. Y el material que puedes realizar con los alumnos haciendo vídeos, o sea, quiero decir, esto es como un mecano, o sea, se va haciendo y los mismos alumnos de secundaria o de bachillerato, ellos con ese material pueden hacer, bueno, pues otro material para otros alumnos. O sea, Es es algo decir, que las historias son el hilo conductor de todo el desarrollo metodológico Así es. de todo, que se trabaja con absolutamente todo. todos, ¿no? Tenía aquí, claro, habías hablado de algunos, por ejemplo, la unidad 1, violencia de género, lo que decíamos, superando adversidades, porque todo es un renacer a la adversidad, un alma resurgente de la tragedia, lucha por la felicidad. Después las actividades propuestas y la rúbrica para la evaluación, que también tenemos en cuenta la evaluación. Lo que hablabas de memoria democrática, de la dictadura, un régimen político autoritario, de censura y represión, a la democracia, una forma de gobierno que busca justicia, derechos y valores democráticos. Entonces, ¿qué se busca? Es en busca de un futuro mejor, que fue lo que se buscaba. Pandillas criminales, porque aquí estamos hablando también de maras, claro, estamos hablando Otra de lacra. países Claro. donde hay maras, donde hay terror, donde hay penurias, donde hay marginación. Entonces, supervivencia en el abismo de la violencia. Claro, un alumno que te dice, pues mi primo es gatillero, es decir, con 16 años le mandan ir con unas personas que están en una mara y tiene que matar a 3. Y mata no solo a 3, sino mata a 5. Y él está, bueno, el estudiante absolutamente horrorizado, porque dice, es que igual a mí también me lleva por delante, o sea, esta violencia, ¿cómo se para? Entonces él analiza un poco, pues, qué pasó en Honduras, qué pasó en su país, qué llevó a estas consecuencias. Entonces hablamos de la paz, de la violencia, ¿no? Después tenemos, pues, por ejemplo, a otra alumna que es de Venezuela y que con 16 años los padres la dejaron en la capital sola, viviendo en las calles y bueno, pues teniendo que defenderse, teniendo que luchar por la supervivencia. Y después tenemos el amor romántico a los diferentes modelos de relaciones, porque después está el colectivo Sí, perdona que LGTBI. te diga, porque creo que ese tema es clave, sobre todo en los institutos, en la adolescencia. Clave, Entonces, el tener total. experiencias reales, no solo del enamoramiento, ¿no? Y las distintas fases del enamoramiento, ¿no? Y el no sucumbir a ese control que lamentablemente hoy en día pues parece que está empezando a extenderse mucho más de lo que se podía esperar. Y por otro lado, las experiencias también de violencia de género que comentabas, ¿no? Claro, es que es un Cuando poco es uno de los relacionado. temas que forman parte del Claro. currículo y que es obligatorio trabajarlo, ¿no? Ante bueno, pues una lacra social tan tremenda que tenemos en nuestro país Y en otros países y que mucho más. hay que saber distinguir y que hay que saber detectar, ¿no? Dónde empiezan las primeras señales. Para ¿no? que veáis, cuando hablábamos de experiencias en el aula, cuando se hizo violencia de género, con estas historias que está exponiendo Luz,
hay un momento que le controlan el móvil, hay un momento Sí, que... todo. Y se identificaban perfectamente. Tú preguntas, que es parte además de la unidad didáctica, bueno, ¿quién de aquí conoce a alguien? Ya no les preguntas directamente, y levantaban, muchas de las chicas levantaban la mano que les habían o que les obligaban en la relación simplemente a tener. O cuando hablan de que está saliendo con alguien del mismo sexo, también hay problemas de estigmatización, o es que en este caso tenemos una historia Una de historia alguien potente. que anda con, al principio es heterosexual, pero realmente es homosexual y cómo se le estigmatizó y lo que le costó dar el paso. Y también eso se identifica, que cuando se pregunta si alguien se atrevería, si tardarían tanto como ellas, la verdad que las historias son muy potentes y conectan mucho con el alumnado. De Con lo una cual es una metodología eminentemente participativa Sí, sí, y participativa motivadora, que era la siguiente pregunta que os iba a hacer, ¿no? absoluta. Que si habéis experimentado ya estas unidades didácticas, bueno, tú lo estás trabajando en adultos, pero como decía anteriormente, el objetivo es trabajarla también en otras etapas educativas, como es educación secundaria, incluso bachillerato, ¿no? ¿Habéis notado, habéis empezado a experimentar con algunas de las unidades didácticas que tenéis diseñadas y se han conseguido enganchar a los chavales, ¿no? O sea, ¿se habéis notado en las distintas metodologías cuando habéis trabajado con estas unidades si verdaderamente bueno, pues los chavales y las chicas pues se han motivado más? Tener en cuenta que uno de los principales factores para lograr, digamos, el éxito en el proceso de enseñanza es que el alumno esté motivado. Eso nos pasa a todos. Nosotros cuando nos gusta una cosa no nos hace falta leerla más de una vez porque ya la conocemos, ¿no? Entonces, ellos necesitan estar motivados. Y hoy en día, con todo el paradigma digital que estamos viviendo, que vivimos en 10 segundos, en máximo 20, pues es muy difícil. Pues todos sabemos del clickbait, de que las noticias tienen que tener, ya no vale ni el subtítulo, tiene que ser el título, ya no pasan de ahí. Bueno, pues estas historias profundizan, yo creo que empatizan con ellas y tienen ese grado de motivación que ya te permite luego, independientemente de la metodología, porque uno lo hacemos por un proyecto. Por ejemplo, vamos a crear, a través de esta historia, vamos a crear un mural y se hace, por ejemplo, o se les pone un reto. Luego también hay, por ejemplo, clase invertida, donde ellos tienen que visualizar una serie de vídeos relacionados con las temáticas en este caso son con las maras y otra cuestión, y luego lo viene a trabajar a clase previamente. Además se pide que lo trabajen con gente de la familia. Tenemos también algo de aprendizaje dialógico para que desde la experiencia cultural se pueda abrir al resto de la clase. Son adultos y luego traducirlo en secundaria. No las pusimos todas en práctica, ¿eh? Algunas están en teoría, pero bueno, también queremos que este proyecto que va a desembocar en un libro, luego sobre todo a través de las unidades de orientación de los centros, porque yo fui tutor varios años y realmente existen programas ya de las administraciones públicas, pues uno para esto, para trabajar hábitos, otro, pero luego es difícil que conecte porque son programas que además cuesta mucho sacarlos y luego duran muchos años, se desfasan, y lo que queremos es que estas historias que son reales, desde el equipo de orientación se trabajen con los tutores y dotar al profesorado de material para trabajar. Y ya no solo desde el área de tutoría, sino desde cualquier área puedan trabajarlo, porque como bien vimos, aquí tenemos el objetivo 3 de salud, tenemos el objetivo 5 de género, tenemos incluso el tema de ciudades sostenibles, que me parece que es el 8, tenemos un montón de objetivos, el 16 de paz y justicia y instituciones fuertes democráticas. Estamos absolutamente convencidos de que es un material muy valioso que va a ayudar al profesorado, que también el orientador puede utilizar en un instituto y puede ayudar en cuando se hagan diferentes temas, y que es algo que merece mucho la pena. Lleva mucho esfuerzo, lleva mucho trabajo y después posibilita al profesorado, pues al darle opciones diferentes de actividades, que ellos mismos pueden ver otras actividades, posibilita mucho su trabajo y posibilita mucho conocer al alumno. Y nosotros, decías tú que la inteligencia emocional era muy importante. Hace 2000 años ya el filósofo Platón decía que no se concibe un aprendizaje si no hay una emoción. Y eso es así, esto llega al corazón. Y ves a gente muy emocionada cuando está oyendo algo que es real y que pasó. Y que además, como decía Miguel, ellos a lo mejor están cerca,
porque, por ejemplo, en el caso de la persona que sufre esquizofrenia y que comenzó por una infancia donde tenía que ir a buscar a la madre porque estaba en los bares, alcoholizada, y donde una abuela no se hacía cargo de él, y donde empezó a tontear con las drogas y tenía muy buen trabajo, y al final se quedó en la calle, con alucinaciones, donde veía ángeles y veía infiernos, y donde estuvo a punto de fallecer. Y gracias a incorporarse a la educación y gracias a tener una ayuda, él estaba absolutamente convencido que su experiencia podía ayudar para estas personas, que lo que decía él, que tontean con las drogas, con estos productos que hay por ahí o con el alcohol, pensando, porque es una mezcla, les podía ayudar. Una reflexión, oyéndoos hablar sobre la importancia de estos temas, ya sabéis que los docentes y las docentes suelen tener un problema de fondo, que es poder cubrir el currículo educativo, currículos densos que se han adelgazado con la LOMLOE, pero que sigue siendo una pequeña obsesión de todos los docentes el lograr acabar con el currículo, con las famosas programaciones en las que tienen difícil encaje en muchas ocasiones los temas transversales que todos sabemos que son de obligado cumplimiento, que hay que trabajarlos en las distintas áreas, pero que parece que nunca se encuentra el tiempo adecuado para tratar temas tan importantes como los que hemos estado hablando, ¿no? Y otros muchos más. Hemos puesto el ejemplo de estos 5 temas, pero de estos 4 temas, pero evidentemente hay otros temas igual de importantes y que es necesario que nuestros alumnos y alumnas los conozcan, con los que se trabaje, para que tengan realmente esa formación integral que es de lo que se trata. Vosotros, desde la experiencia de haber trabajado con estos temas a través de estas entrevistas, haciendo unidades específicas didácticas, ¿habéis notado que se ha ganado ahora con la nueva ley educativa, que verdaderamente hay más posibilidad de trabajar los temas transversales y no dejarlos aparcados como era lo habitual anteriormente? Por supuesto. Yo creo que era vital abandonar esa ley tan elitista que era la LOMCE, basada a veces en una idea de conceptos que eran imposibles de cumplir, porque claro, el profesorado al final te exigen eso, ¿no? Tienes que dar esto, y claro, hay que escoger y eso es como prioritario. Entonces yo creo que verdaderamente la LOMLOE permite eso, pero yo creo que también se necesita formación en el profesorado. Creo que es vital y creo que es cómo se puede cambiar, os lo decía yo con la atención a la diversidad, el profesorado quería saber, pero después se sentía un poco como solo, abandonado y dice, pero ¿cómo llevo? A lo mejor teóricamente tienen una cierta formación, pero no saben o se sienten solos o a veces el equipo que claro, no se puede ser, no podemos volver a la enseñanza tradicional de un profesor solo, pues explicando a la clase, que a veces, bueno, la enseñanza tradicional puede valer en determinados momentos, pero no siempre. Yo creo que la formación es muy importante para que el profesorado comprenda y que lo vea y que además vea casos prácticos y que vea objetivos y que vea actividades de que eso puede ser posible y que es muy importante, porque si estamos diciendo que la educación tiene que ser no solamente razón, sino también que llegue a sentimientos y eso va a dar a valores, eso va a dar a dilemas, eso va a dar a que mejoren, eso va a dar a innovación. O sea, yo creo que el profesorado necesita conocer, necesita tener esos materiales, porque lo decíamos, lo hablábamos, no hay esos materiales, hay muy pocos materiales Sí. en ese sentido. También hay que tener en cuenta, bueno, yo es una opinión personal, aunque está fundamentada desde diferentes grupos de investigación que he podido participar y sobre todo como miembro de la comunidad educativa, ¿no? Y esto me dirijo a los profesionales de educación, pero también a las familias que tienen y a los alumnos que están cursando y alumnas que están cursando las diferentes etapas educativas. Cuando se cambia a una ley, eso lleva un exceso de burocracia. Toda la transformación, cualquier transformación en la sociedad es difícil. Pero cuando se cambia una ley, cuesta mucho. Y los docentes, que tristemente llevamos varias leyes, cuesta. Pero también hay que pensar que una ley educativa que va a venir, como sabemos ahora ya, aquí en Asturias, desde los 0 años hasta los 16, de forma obligatoria, hay que darle tiempo a desarrollarla. Y concretamente la LOMLOE
desde el preámbulo ya incide en la importancia que tiene esta educación integral del alumno, en esa formación para hacer ciudadanos críticos y que puedan colaborar, cooperar y aportar a la sociedad. Eso se traduce luego en los objetivos de la propia ley, se traduce también en todos los temas transversales que va trabajando y se traduce en los diferentes currículos de las diferentes comunidades autónomas. Pero es que además esta ley y cuantos decretos o reales decretos podamos ir desarrollando cumple una función que es una función europea. Las competencias claves vienen para quedarse, porque en una sociedad que está cambiando vertiginosamente y que todavía no sabemos cuáles son los trabajos ni los valores que van cambiando también con la velocidad de la sociedad, van a tener nuestros alumnos dentro de 10 o de 15 años, es muy necesario que tengan esta educación emocional, de que estén preparados para cualquier cambio y que sean competentes en diferentes cosas. Yo creo que la LOMLOE persigue esto y creo que dejando tiempo y con actividades esta y otras muchas que muchos profesionales están haciendo, podemos. Pero yo también quiero dejar tranquilos a todas las familias, a todos, porque estamos empezando a desarrollar la ley. Entonces hay que dejar que la ley se vaya avanzando y a partir de ahí estas competencias veremos y estas ahora son unas y mañana los problemas serán otros, pero los alumnos deben ser competentes para sacarlos. Bueno, yo para ir finalizando, debo recordar también que la LOMLOE incorpora un porcentaje del currículo educativo, del tiempo que se puede destinar en los centros a trabajar los temas transversales. Es un 5%, es un tiempo limitado, pero es una novedad que se logró introducir, que logramos introducirla en la tramitación y que entendemos que también es una señal, ¿no?, de la importancia que estos contenidos tienen que tener en esa formación integral de la que hablábamos anteriormente. Yo, para ir cerrando, me voy a quedar con dos ideas que me parecen que son muy importantes, ¿no?, como reflexión. Una, que el hecho de que alumnos y alumnas, independientemente de la edad que tengan, sean capaces de compartir algunas experiencias que han podido ser traumáticas y que no eran tan conscientes, ¿no?, de que eran traumáticas porque vienen y provienen de un contexto social, familiar e incluso geográfico en el que ciertos comportamientos se dan por hecho y que son normalizados, ¿no?, y que eso haga reflexionar, ¿no?, y aprender e interiorizar que no es la normalidad, ya de entrada es un proceso de aprendizaje. Me parece muy positivo porque siendo capaces de trasladar su propia experiencia a otros compañeros, son capaces de interiorizar que lo que estaban viviendo y la experiencia del pasado es tremendamente negativo y es una manera de decir no a la normalización de una situación que es absolutamente anormal. Y por otro lado, pues creo que hay que agradecer la autenticidad, la generosidad de todas estas personas que han puesto a disposición, ¿no?, de la educación, su vida, sus experiencias, su historia, su capacidad de relatar bueno, pues una parte de su vida que no es agradable y que quizás si no hubiese sido gracias a vuestra iniciativa, a vuestra experiencia, posiblemente no habrían tenido ocasión en su vida de poderlo trasladar a otras personas, no habrían tenido una voz más allá de su voz interna, ¿no?, de poderlo trasladar, ¿no? Y creo que este proceso también les ha ayudado y os ha ayudado a vosotros, ¿no?, a conocer un poquito más, ¿no?, de la realidad, algo que es muy importante de la realidad de nuestros alumnos, ¿no?, para poder entender y ayudarles a mejorar y a seguir aprendiendo. Así que muchas gracias a ambos dos por seguir contribuyendo, ¿no?, a la innovación educativa. Y además de una manera en que nos ayuda a todos a ser mejores docentes, pero también mejores personas y a ponernos en la piel de otras personas y aprender de las vivencias de otros para poder ayudar a otros a que no pasen por lo mismo, ¿no? Yo creo que es una labor muy bonita la que estáis realizando y además desconocida en relación a lo que se hace y se viene haciendo en los centros de adultos, que no simplemente es una labor formativa, sino también una labor eminentemente social. Así que muchas gracias a vosotros dos por compartir vuestra experiencia y solo me queda una pregunta, ¿para cuándo el libro?
Pues esperemos que no tarde mucho. Estamos en ello, ya tenemos editor y estamos pues acabando, bueno, pues las últimas historias. Estamos muy ilusionados, queremos que además esto salga a la luz, porque de verdad, cuando tú trabajas con estos alumnos, cuando tú conoces a estos alumnos, es un antes y un después. O sea, es la relación que hay entre el profesorado y los alumnos cambia completamente, porque verdaderamente los conoces y ellos te conocen. Y es una sensación que yo, bueno, aconsejo a todos los docentes que se acerquen a sus alumnos y que los escuchen. Y gracias a ti, Luz, porque siempre contamos eso, pues con tu apoyo en que permitas que las palabras, que la historia y que las vivencias de este alumnado sea conocida. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros y muchas gracias a vosotros también, los que estáis al otro lado, por seguirnos una vez más en esta Escuela Socialista de Educación y hasta la siguiente.